Comunas AM. Opinión. Al principio de cada emisión, el locutor dice lo que no te cuentan otros medios. Y aunque es triste, uno tiene que decir lo que no te cuentan otros medios porque faltó esta información en las principales etapas del país. La mayoría de los argentinos son pobres. Así, a secas, hay que decirlo. Según el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que hemos hablado ya de las diferencias que se pueden dar con los informes que presenta, pero son los que menos tiempo necesitan para hacer estos relevamientos. La UCA dice que un 55% de los argentinos y las argentinas vive en la pobreza. Que 1 de cada 5 es indigente. Y lo más triste, que 7 de cada 10 niños viven en casas pobres. Esto se da en el marco de la peor caída del consumo de carne de la historia. De una caída estrepitosa de los mercados internacionales que venían sucediendo desde fines de la semana pasada y continuaron hoy. Es decir, sobre llovido mojado. La economía argentina, que ya es un barco hundiéndose, ahora para colmo enfrenta una tormenta con olas gigantes. Un funcionario de la cartera de Economía mandó un WhatsApp que ya se filtró donde decía: imagínate si Toto levantaba el cepo. La íbamos a buscar al fondo de la red. Ahora festejan la no realización de una medida que fue casi una promesa de campaña. Asumieron hablando del cepo. Y dicen que gracias a que no se apresuraron, esta estampida no se lo lleva puesto. Bueno, en principio es verdad que si no hubiese estado este cepo, el dólar, a ser una moneda fuerte, o supuestamente fuerte, más fuerte que el peso, iba a ser de reaseguro. Es decir, que se iban a volcar al dólar muchísimas personas que así lo pudieran hacer, para contrarrestar la crisis que se avecina y que ya está entre nosotros. Pero ganaron para terminar justamente con eso. Porque en todo caso, ¿por qué hubo cambio de gobierno? Si estaba bien dejar el cepo, no hubiesen dicho en campaña hay que levantar el cepo. Y la gente hubiese votado a otro gobierno, al oficialismo de ese momento, que tenía cepo. Ahora está bien la medida que ellos decían que estaba mal. Hoy el riesgo país superó los 1.700 puntos. Y el dólar debería devaluar al ritmo que también se devaluó con los bonos, que cayeron un 10%. Bueno, es más técnico y más complicado de explicar esto. Pero la cuestión es que si el dólar no aumenta al ritmo de la caída que tuvieron los mercados argentinos hoy, significa la intervención del Estado. Significa que el central no paró de meterse en la compra, en la venta, sobre todo, de estas divisas. Con lo cual se sigue retrasando el cambio, con lo cual se sigue pisando datos de la economía y con lo cual se sigue superando la barrera que ellos mismos van poniendo en el riesgo país. Porque el riesgo país lo que significa es que es la viabilidad de que le puedan pagar las deudas que tienen o de tomar deudas. Si justamente lo que estás haciendo es regular el dólar, el riesgo país va a subir. Uno va a ver en las pantallas de los medios cómo puede no subir tanto el dólar, es decir, tendría que subir un 10%, sube un 3%, pero ese 7% se lo está comiendo el riesgo país. Que eso te está condicionando a un futuro. Vuelven las palabras de default, verdaderamente es lamentable el presente y sobre todo el día de hoy cómo se manejó el gobierno argentino. Además de esto, las economías de los países limítrofes, muchas veces que compiten también en la búsqueda de inversiones, no tuvieron
un gobierno que de manera canalla acudió a estos elementos para regular la economía, con lo cual se devalúa a un ritmo que quizás debiera tener países como Brasil, países como Chile, países como Uruguay, y eso también complica a la hora de la competitividad argentina. Es el globalismo el que se lo está llevando puestos entonces. Un globalismo que nos salvó estar ajenos a él en algún momento, con la caída de la burbuja del 2008, la ruptura de los créditos basura en Estados Unidos, cuando Argentina pudo resistir los embates, porque el gobierno entonces de Cristina en su primer año tenía grandes lazos en la región, que había comenzado ya desde el periodo de, de Néstor, cosa que hoy no existe, ni en la región ni tampoco existe esa región. El haberse amuchado en América del Sur significó, bueno, resistir en ese momento lo que podría haber sido una caída peor. Hoy eso no pasa. Y Milei se tiene que decidir. Se actúa como un globalista que es, ¿no? Cuando dice desde la retórica, Mr. President, o My President, a Trump, eh, o como cuando bravuconea contra la Agenda 2030, una agenda que es globalista. Entonces, ¿en cuál quedamos? ¿En cómo actúa o en lo que dice? ¿O en cómo lo dice? A veces nos cuesta aceptar que cada vez los políticos sean menos inteligentes. Y esto pareciera algo que hace un tiempo era inaceptable. Porque uno pensaba, bueno, pero de tonto no tiene nada. Bueno, ya hay que empezar a dudar verdaderamente. Caparrós, muy antikirchnerista, hablando de Cristina, no dijo que no era inteligente, no podían decir eso, pero sí dijo que Cristina se equivocaba seguido, cosa que era rechazado en algún momento pensar que nunca se equivocaba Cristina. Y Caparrós decía, es que inclusive no para el kirchnerista, para el antikirchnerista cuesta aceptar que el otro se equivoque. Uno tiende a pensar que es el peor de todos, que hace las peores cosas, porque es malo de toda maldad. Y capaz que se equivoca. Bueno, ya cuando pasa el tiempo, capaz que no solamente se equivoca, sino que eh, no se es tan inteligente. Uno dice, bueno, no, Milei hace esto porque el tipo es malo. Capaz que no sea. Es malo y no sea tan inteligente. Porque se oponen algunas cuestiones que él dice con otras cuestiones que él dice. Y lo que logra es quedar mal con todos. En el 2008 gobernaba el peronismo, cuando decía que se le hizo frente a esa crisis en ese momento. En el 2020, la pandemia era otro caso de crisis, pero se le hizo frente con políticas públicas, con un Estado presente también en ese momento. Estaba el IFE, el ATP. En el crack del 29, ¿no? Estoy hablando del siglo pasado, cuando sucede esto y llega a la Argentina un tiempo más tarde, hablo del 30, 31, ya década infame en Argentina, los Anchorena estaban en Suiza vacacionando. Esto dice esto cuenta la historia, la leyenda, que estaban los Anchorena en Suiza y se enteran que había llegado la crisis en la Argentina. Estoy hablando que se da en el 29, pero cuando llega a la Argentina ya estaba la década infame. Ya llegan en el 31 por ahí. 30, 30, fin del 30, 31. Cuando... Sí, supongo, fin del 30, 31, porque debía ser verano acá. En Suiza estaban esquiando. Bueno, cuando regresan, lo van a ver al presidente. Y lo que le comentan es qué podían hacer, ya que iban a perder muchísimos o muchísimo dinero con esta caída, con esta crisis. Y se le concedió hectáreas, se le dio campo, solamente por llamarse Anchorena. Sí, uno de los dueños de este país, uno de los dueños de este país con ese apellido. Es decir, los que tengan, por más que hagan las cosas muy mal, por más que hagan malos negocios, van a seguir teniendo. Porque siempre se los va a ayudar, ¿no? Como este caso del 29. Ahora, la cuestión es que en el 29 sucedió esto, en el 2008
pasó otra cosa. En el 2020 lo mismo, con un gobierno presente. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Le va a dar bola a lo que pasó en el 29, que se van a favorecer unos pocos? ¿Le va a dar importancia también a lo que pasó en la década del 90, con el efecto tequila, con lo que sucedía cuando Estados Unidos tenía un resfrío y acá eh, nos engripábamos? Lo que hizo mismo Macri, ¿no? Con la lira turca. No sé si recordarán, una corrida por la lira turca. ¿O va a ser una agenda que no tenga que ver con el globalismo, sino con el nacionalismo? Bueno, parece que está más que claro que va a ir por el globalismo. Al igual que el consumo, esta caída no está encontrando piso. Y eso es muy riesgoso, sobre todo por el presidente que tenemos. Así que, para terminar, un pedido, porque la radio es servicio, antes que nada. Y un pedido extenso, o extensivo, para la Rosada y para nosotros, pero principalmente para la Rosada. Así que, si me están escuchando, o si le pueden decir, desde acá, desde Comunas, pedimos si nos pueden acercar, o le pueden acercar a Balcarce, una brújula para la Rosada.